Entonces, cuando yo estoy ya analizando mis evidencias, porque nosotros al final como auditores vamos a tener varios papeles que trabajo. Entonces, cuando estoy analizando mis evidencias, tengo que identificar si es relevante, si es auténtica, cuando es verdadera en todas sus características, si es verificable. Ese requisito de la evidencia permite que dos o más auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones en iguales circunstancias. Y si es neutral, es requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio es neutral, no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. Entonces, cuando yo estoy como auditor recolectando mi evidencia de auditoría, debo tener en cuenta estas características para saber si es competente y suficiente y realmente van a respaldar mi auditoría. Entonces, auténtica es que es completamente verdad lo que yo tengo como auditoría. No sé, los estatutos, es auténtica. Si mi soporte de evidencia de auditoría son los estatutos de la empresa, son auténticos porque no pueden estar modificados ni alterados. Si es verificable, esa parte de verificable es que mediante las pruebas que nosotros los auditores realizamos, si las hago yo o las hace Karen, vamos a llegar a la misma conclusión, encontramos lo mismo. Eso significa que la evidencia que estamos dejando es auténtica y es clara. Y neutral es como es el ejercicio de la revisoría fiscal, ¿sí? Nosotros no podemos alterar información o dejar como evidencia información para favorecer a alguien, ¿sí? No podemos tener intereses especiales, debemos ser completamente transparentes con los papeles o la evidencia que estamos soportando. Sí, chicos, preguntas, inquietudes. No, señora. Bueno, ya lo otro es que mientras nosotros estamos obteniendo esta evidencia de auditoría, ¿cierto? Y verificando si está suficiente y competente, podemos identificar unos riesgos. Durante toda la auditoría, uno por lo general puede identificar riesgos que se presenten en la auditoría. Entonces, por ejemplo, está el riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo inherente? Es cuanto mayor sea el nivel del riesgo, mayor será la cantidad de la evidencia necesaria. Y el riesgo de control, el control interno y su grado de implementación proporciona la tranquilidad o desconfianza susceptible de análisis y comprobación. Vamos ahorita a mirar qué es el riesgo inherente. El riesgo inherente es la susceptibilidad de que una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable o otra revelación de información contenga errores y sea material, ya que sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones antes de tener en cuenta los posibles controles correspondientes. Entonces, cuando yo identifico un riesgo inherente, cuando lo que estoy revisando contenga errores. Entonces, si estoy haciendo una auditoría al área de talento humano y yo estoy revisando un contrato y los contratos todos tienen como un modelo, ¿cierto? Si uno jurídicamente, jurídicamente tienen unas condiciones o un formato de lo que exige la norma que debe llevar un contrato. Y entonces cuando yo estoy auditando un contrato, debo tener el perfil para hacerlo, pues tengo que verificar que cumplan con esas condiciones que dice la norma. Si yo encuentro que no cumplen esos contratos que encuentro en el área de talento humano, porque son los que hace la empresa, no cumplen con esas condiciones, eso sería un riesgo inherente, ¿sí? Porque un contrato es un documento legal que respalda tanto a la empresa como al funcionario. Entonces, o ya en la parte contable es cuando la información contiene errores. Yo hago pruebas aleatorias, miro facturas de proveedores, están registradas por un valor y realmente en físico tienen otro valor. Entonces eso puede ser un riesgo dependiendo del valor. Si hago arqueos de caja en el área de tesorería y la información de los arqueos, bueno, a realizar un arqueo de caja y encuentro una información diferente a la que me soporta el tesorero. Reviso extractos bancarios y veo que la información financiera de pronto en algunos meses es alterada. Entonces, cosas como esas pueden ser riesgos inherentes que me van a
servir de evidencia para poder tener un hallazgo de auditoría. ¿Listo? Les voy a compartir también en estas diapositivas estos links que a ustedes les va a servir para que conozcan un poquitico más acerca de este tema. De que la forma más efectiva de identificar y documentar adecuadamente los riesgos inherentes es hacer de la identificación del riesgo una parte integral del entendimiento de la entidad. Para ello, el auditor debe conocer a profundidad cada una de las 6 áreas de entendimiento de la empresa que representan las fuentes de riesgo. Entonces, ¿qué áreas debe conocer la empresa? Factores externos, naturaleza de la entidad, las políticas contables, los objetivos y estrategias, revisión del desempeño financiero, control interno, ¿sí? Todo lo que le permita a ellos conocer la entidad para poder identificar bien un riesgo. Por eso cuando nosotros estamos haciendo la parte de la planeación de la auditoría, esa norma es tan clara al decir que es muy importante tener un conocimiento del negocio, ¿sí? Si nosotros no tenemos como auditores un conocimiento del negocio, no vamos a tener la facilidad para poder identificar un riesgo que tenga la empresa, que ese es uno de nuestros objetivos como auditores, ¿sí? Identificar riesgos que tenga la empresa que los pueda llegar a cometer, a realizar procesos incorrectos, no sé, en la parte de mercadeo, que el que no tengan, pueda inventar, ¿no? El que no tengan unos buenos relacionamientos con los clientes, digámoslo así, pues puede formarse en un riesgo porque los clientes van a terminar dejando el servicio que nosotros estamos ofertando y eso va a disminuir nuestros ingresos. O el que yo no en la parte de mercadeo, uno no cree y uno a veces no se alcanza a imaginar lo relacionado que está con la facturación. Mercadeo puede vender algo, ofrecer un producto, pero facturación se puede equivocar y lo puede facturar de otra manera. Eso es un riesgo, porque ahí está perdiendo la empresa en la que, pues en la que está facturando mal y está relacionado con mercadeo. Entonces todos estos riesgos uno, dependiendo del área que yo esté auditando, pues es lo que tengo que empezar a revisar. Bueno, el otro riesgo que hablábamos era el riesgo de control. Entonces acá, para este riesgo de control, el auditor, para poder identificar este riesgo de control, debe realizar unas pruebas. Estas son pruebas de control y pruebas sustantivas. Estas pruebas de control, pues él las realizará con el objetivo de auditar. Por lo general están relacionadas con el sistema de control interno. Pero acá, esas pruebas de control son procedimientos que nosotros podemos realizar. Entonces, ¿cómo podemos realizar esas pruebas de control que están aplicados que son los que nos van a permitir identificar ese riesgo de control? Entonces, con consultas con el personal, exámenes de documentos, registros e informes, observación y repetición de los procedimientos de control. Entonces, en consultas con el personal, consiste en entrevistar al personal encargado de los controles para obtener información de su funcionamiento. Por ejemplo, para determinar que el personal no autorizado no debe tener acceso a ciertos archivos digitales, el auditor puede consultar a la persona que controla los archivos digitales y a la persona que controla la asignación de contraseñas para el acceso en línea. Entonces, en algunas, por ejemplo, jurídica, el área de jurídica maneja todos los contratos de una empresa, ¿cierto? Tanto de todos los contratos que tenemos con proveedores, o maneja documentación de casos legales que tenga la empresa. Ese tipo de información es confidencial, ¿cierto? Entonces, si yo estoy realizando una auditoría de gestión o administrativa, en esta parte yo podría aplicar este ejemplo, mirar si realmente tienen bloqueado estos accesos a las personas que no están autorizadas. O en el sistema de información, el sistema de información para el área contable o para toda el área de la empresa tiene limitados los permisos.
Un área tiene permiso de aplicar, trabajar en cartera, otra área en contabilidad, otra área en recursos humanos, otra área en la parte operativa, ¿sí? Cada área tiene permisos dependiendo de su perfil, pero hay unos permisos que son limitados, que por seguridad no los puede tener todo el personal. Entonces, es ahí donde se puede aplicar. Yo podría hacer estas consultas con el personal y entrevistas para poder verificar los permisos, o con el área de tesorería, pues solamente el tesorero o el representante legal deberían tener las contraseñas de los bancos, ¿no? No lo podría tener el de cartera, por ejemplo. Otro es exámenes de documentos, registros, informes. Consiste en rastrear la evidencia documental de los controles en los procedimientos y transacciones. Este procedimiento incluye verificar que todos los documentos estén completos y que tengan las firmas y autorizaciones requeridas. ¿Sí? Ya es acá es ir nosotros a revisar las cuentas por pagar, los contratos, bueno, toda la información que tenga la empresa, que sean los soportes y que nosotros verifiquemos que esté como dice el manual de funciones o como la norma lo diga. Otro es la observación. Algunos controles no dejan rastro de evidencia documental, lo cual significa que no es posible revisar la evidencia de que el control se lleve a cabo. En estos casos, el auditor debe observar directamente las actividades relacionadas con el control para identificar si los controles fueron llevados a cabo de manera correcta y oportuna. Como estamos hablando de riesgo de control, ¿sí? Y está muy relacionado con el Departamento de Control Interno, pues una de las funciones del Departamento de Control Interno de las empresas es implementar controles, ¿sí? Entonces, cuando yo como auditor estoy verificando o identificando un riesgo de control, pues estoy verificando si los controles que el Departamento de Control Interno, en cabeza del auditor interno, están bien implementados y si se están cumpliendo. Para eso debo aplicar puedo aplicar cada una de estas opciones que acabamos de leer. También habla de la repetición de los procedimientos de control. Existen actividades relacionadas con el control para las cuales existen documentos y archivos relacionados, pero su contenido es insuficiente para que el auditor evalúe si los controles funcionan como es debido. En estos casos, el auditor vuelve a ejecutar los procedimientos de control con el objetivo de verificar si los resultados originales coinciden con los suyos. El alcance de la aplicación de las pruebas de control depende del riesgo de control. ¿Sí? No sé, por ejemplo, en una fábrica donde se estaba presentando que se estaba desperdiciando el producto, perdiéndose el producto. Entonces, al evidenciar esto, que eso estaba generando costos adicionales en la empresa, porque por lo general no se debería desperdiciar, entonces el Departamento de Control Interno decide implementar un proceso para que no se desperdicie, sino que se reutilice y pueda generarle utilidad a la empresa. Y así se implementó este proceso. O puede ser que hagan, otro ejemplo, que en el área de inventarios ¿sí? Se estaban perdiendo algunos productos. ¿Sí? Entonces, que eran de insumo, entonces no quedaban como tal registrados en el CARDE, sino que hacían parte de un producto y quedaba como insumo para entregarla con el producto. Entonces, el Departamento de Control Interno, al evidenciar estas pérdidas, lo que hace es implementar un control. Cuando llega el auditor, pues lo que hace es verificar si ese control realmente se implementó y si se está cumpliendo o si está dando el resultado que ellos quieren. De esta manera, el auditor puede identificar riesgos de control, a diferencia de los riesgos inherentes. En esta también se pueden aplicar pruebas sustantivas. En estas consisten en examinar las transacciones y la información producida por la entidad bajo examen, aplicando los procedimientos y técnicas de auditoría con el objetivo de validar informaciones para detectar las distorsiones materiales contenidas en los estados financieros. Está muy relacionado con la auditoría, por lo general está muy relacionada con los estados financieros, pero uno la puede aplicar a otra área de la empresa. Entonces, para yo poder aplicar estas pruebas sustantivas, puedo aplicar procedimientos como recalcular los montos registrados para verificar su exactitud,
confirmar la existencia de saldos, sean cuentas por cobrar, cuentas de banco, inversiones, verificar que las transacciones hayan sido registradas en el periodo correcto, comparar los montos con las expectativas o los montos entre periodos, inspeccionar la documentación de soporte como facturas o contratos de ventas, observar la existencia física de activos registrados por medio de un conteo físico, revisar que las reservas destinadas para pérdidas de valor sean las apropiadas, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que yo esté auditando, pues puedo verificar. En el área de departamento del talento humano, verificar la nómina, ¿sí? Que la información que yo liquido una nómina manual y que esa liquidación de esa nómina manual sea la misma que está quedando registrada en el sistema. Liquido unas horas extras que sean iguales que el sistema. De esa manera puedo aplicar pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas están relacionadas con poder identificar, bueno, con números o con poder identificar, poder soportar lo que yo encontré, lo que me dice el funcionario con lo que realmente existe en sí. Entonces, para trabajar en estos riesgos, aplicando estos dos riesgos que están relacionados con la evidencia de auditoría, que es el riesgo inherente o el riesgo de control, se deben aplicar ese tipo de pruebas de control y pruebas sustantivas, ¿sí? Las pruebas de control me van a permitir evaluar el buen funcionamiento del departamento de control interno con los controles que ellos hayan implementado. Y las pruebas sustantivas pues me van a servir a mí para identificar un riesgo inherente donde esté presentando un error la empresa que yo estoy auditando o el área que yo estoy auditando. En esta NIA 500 de evidencia de auditoría también hay unas técnicas de auditoría que son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para satisfacerse sobre la legitimidad de la información, haciendo las comprobaciones necesarias para hacerse un juicio profesional sobre un asunto. Estas técnicas de auditoría son las que el auditor debe utilizar para poder tener su evidencia de auditoría. Entonces acá habla de inspecciones. Son la inspección, la observación, la indagación, la confirmación y el cálculo. Estas son las técnicas que él va a utilizar. ¿Cómo utiliza la técnica de inspección? Esta técnica de inspección comprende la inspección documental y el examen físico. Entonces, documental consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles que proporcionan evidencia en la auditoría y confiabilidad en la naturaleza y en la fuente de la operación. El examen físico es la técnica de la auditoría mediante el cual el auditor verifica la existencia de los activos tangibles para obtener evidencia en la auditoría. Entonces, en la inspección lo que hace él es ir a revisar, ¿sí?, la información que estamos auditando. En la observación consiste en presenciar un proceso, ir a ver cómo funciona el proceso de admisión, de tesorería, puede ser, o ir a mirar cómo funciona el proceso en el área de mercadeo en cuanto a la atención al cliente. Entonces acá dice que consiste en presenciar un proceso o procedimiento que están haciendo realizados por otros. Por ejemplo, la observación del auditor del conteo de inventarios por personal de la entidad o el desarrollo de un procedimiento de control. Entonces acá está aplicando la técnica de auditoría de la observación. La indagación mediante entrevista consiste en buscar la información adecuada dentro o fuera de la organización del cliente. Estas pueden ser en escrito o pueden ser entrevistas en forma oral. Y todo esto debe documentarse. Si es en escrito, es un cuestionario que él debería responder, y si es en forma oral, pues yo le pregunto y las respuestas que él me va dando las debo ir dejando por escrito. La otra es confirmación. Entonces esta técnica es corroborar la información obtenida en los registros contables en caso de que sea contabilidad, ¿no? Porque si es otra área, entonces es verificar que la información que ellos me están informando realmente sea verdad. Por ejemplo, si yo quiero verificar la información contable, pues yo debo circularizar todos los proveedores, las cuentas, los proveedores, los clientes, los bancos,
solicitándole a ellos estados de cuentas. Y ahí después de que ellos me envíen a mí esos estados de cuentas, yo como auditor voy a revisar o a comparar con la información que está registrada en contabilidad para poder confirmar si esto es cierto. Y la otra es el cálculo. Y el cálculo consiste en comprobar directamente la exactitud aritmética, o sea, en números, de los documentos de origen y de los registros contables o desarrollar cálculos independientes y comprobatorios. Entonces, estas son las técnicas de auditoría, son algunas técnicas de auditoría que nosotros como auditores debemos aplicar al momento de estar realizando, ejecutando nuestra auditoría y buscando nuestras evidencias de trabajo o papeles de trabajo. Me faltaron dos, procedimientos analíticos y comprobación. En los procedimientos analíticos consisten en utilizar los índices y tendencias significativos para determinar la liquidez, posición financiera, capacidad de endeudamiento, rentabilidad y gestión empresarial, así como las fluctuaciones y relaciones inconsistentes en los componentes de balance general y el estado de resultados. A través de esta información se lleva a cabo una adecuada planificación y desarrollo de la auditoría. Ustedes creo que tanto los administradores como los contadores ven una clase que se llama análisis financiero, ¿cierto? En esa clase de análisis financiero uno aplica unos indicadores financieros. Entonces, cuando yo estoy aplicando esta auditoría, cuando estoy realizando mi auditoría, yo puedo aplicar esos indicadores para poder aplicar un procedimiento analítico, que es analizar la información a través de indicadores. Lo último es la comprobación. Entonces, el auditor dedica la mayor parte de la auditoría a los asuntos donde es mayor la posibilidad de error o información equivocada. Entonces, en las áreas que el auditor ya haya evidenciado que es donde más se pueden equivocar o puede haber un error o puede haber fraude, pues ahí es donde ellos deberían comprobar todas las sospechas que ellos tengan. Entonces acá para terminar dice que sin duda la evidencia se constituye en la garantía de lo actuado, por lo que se deberá recoger como papeles de trabajo de auditoría como justificación y soporte del trabajo efectuado. Entonces acá con esta NIA 500 lo que nos indica es que nosotros debemos buscar evidencias para poder soportar nuestra auditoría y dejarlo soportado mediante papeles de trabajo. Eso es lo que hacemos los auditores. Cuando ya terminamos la auditoría, entregamos los informes y tenemos soportados todos nuestros papeles de trabajo. Entonces ya acá entraríamos a hablar de los papeles de trabajo. Entonces los papeles de trabajo son el conjunto de documentos, planillas o cédulas en las cuales el auditor registra los datos y la información obtenida durante el proceso de auditoría, los resultados y las pruebas realizadas. Los papeles de trabajo también pueden constituir la información almacenada en cintas, películas u otros medios y pueden habilitarse sobre listados y fotocopias de documentos claves de la organización sin incurrir en el exceso de copiar el archivo. Entonces, en mi auditoría, lo que yo hago es buscar las evidencias, ¿cierto? Entonces, busco la evidencia para poder soportar mi auditoría, pero esa evidencia la soporto con papeles de trabajo, que como dice acá, son plantillas que el auditor utiliza para poder soportar esa evidencia. Entonces, pueden ser una plantilla, pues por lo general uno lo que trabaja es un documento donde va copiando la auditoría que está realizando y la evidencia que está obteniendo. Y eso lo puede soportar, como dice acá, con cualquiera de estos medios. Ya después dice que los papeles de trabajo tienen los siguientes propósitos. Entonces, un papel de trabajo busca soportar por escrito la planeación de mi trabajo de auditoría. Como nosotros en la primera fase de la auditoría hicimos un memorando de planeación, que se supone que son cada uno de los pasos que yo voy a seguir durante mi auditoría,
con los que yo voy a tener una evidencia de auditoría para poder generar un informe o poder tener un hallazgo, mis papeles de trabajo van a soportar de que yo seguí todo lo que yo escribí en el memorando de planeación. Con cada punto debo, entonces, no sé, solicitar los estatutos para verificar la información. Entonces, debo hacer un papel de trabajo donde yo solicite los estatutos y verifique la información. Entonces, debo hacer eso. Después está el instrumento o medio de supervisión y revisión del trabajo de auditoría, registra, registra la evidencia, registra la evidencia como respaldo de la auditoría y de informe, se constituye en el soporte legal a medida de requerir pruebas y es una memoria escrita de la auditoría. Yo en la información que les copié para hacer la tarea les copié este link. Espero que lo hayan visto, pues les va a servir mucho para saber cómo se hace un papel de trabajo. En estos papeles de trabajo, como hablábamos, se registra la planeación, la naturaleza y oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría, los resultados, las conclusiones extraídas y las evidencias obtenidas. Sí, incluyen todos los asuntos importantes que el auditor considere necesario para soportar su auditoría. Ellos no pueden ir por ahí haciendo, un auditor no puede ir haciendo entrevistas, haciendo cuestionarios en el aire y no dejar nada soportado, porque cuando vaya a hacer su informe de auditoría no va a tener cómo soportar la auditoría que él realizó. La NIA indica que los papeles de trabajo incluyen, entre otras cosas, la siguiente información. Entonces, un papel de trabajo trae la información referente a la estructura orgánica de la entidad examinada, extractos o copias de documentos legales importantes, convenios y estatutos, información conveniente al entorno económico y legislativo dentro de los que opera la entidad, evidencia del proceso de planeamiento, incluyendo programas de auditoría y cualquier cambio al respecto, evidencia de la comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno, evidencia de evaluaciones de los riesgos inherentes y de control, evidencia sobre la evaluación del trabajo de auditores internos y conclusiones alcanzadas, evidencia de que los trabajos realizados por los auxiliares fue supervisado y revisado, análisis de las transacciones y balances, análisis de tendencias e índices importantes, un registro de la naturaleza, tiempo y grado de los procedimientos de auditoría desarrollados y de los resultados de dichos procedimientos, una indicación sobre quién desarrolló los procedimientos de auditoría y cuándo fueron desarrollados, copias de comunicaciones con otros auditores, expertos y otras terceras partes, copias de cartas o notas referentes a asuntos de auditoría comunicados o discutidos con la entidad, incluyendo los términos de trabajo y las debilidades sustanciales en control interno, cartas de presentación recibidas por la entidad, conclusiones alcanzadas por el auditor concernientes a aspectos importantes de la auditoría, incluyendo cómo se resolvieron los asuntos excepcionales o inusuales revelados por los procedimientos del auditor, y copias de los estados financieros, dictamen o otros informes que sean aplicables a la auditoría, ¿no? Pues si mi auditoría no es financiera, no necesito unos estados financieros. Entonces, chicos, esto es todo lo relacionado con la parte de la evidencia de auditoría y de los papeles de trabajo. Preguntas, inquietudes, chicos. No, señora. No, señora. Entonces tenemos todos claros a qué hace referencia la evidencia, auditoría y la importancia de los papeles de trabajo de una auditoría. Bueno, entonces acá vamos a
Voy a ya compartir la tarea de la semana, pues ya, la segunda parte, ya acá vamos a trabajar la parte de los hallazgos y auditoría como la parte de la evidencia. Entonces, como ustedes ya hicieron la primera parte que fue hacer las cartas de auditoría, que es la carta de solicitud, la carta de oferta, el contrato, la carta de compromiso. Ya entramos terminamos la fase de planeación con el memorando de planeación. Ahora vamos a entrar a la parte de ejecución. En la parte de ejecución, ustedes lo que ya van a hacer es buscar la evidencia de auditoría. Entonces, por ejemplo, venga, miramos acá. Por ejemplo, el grupo de Jason, ustedes, la auditoría de ustedes es con base a qué? ¿A qué área? Gestión. El área de gestión. Bueno, entonces el grupo de Jason en su auditoría de gestión, pues tiene que buscar la evidencia de que ustedes realmente, pues de que el proceso está funcionando bien. Entonces, para buscar esa evidencia, vamos a vamos a identificar tres hallazgos o riesgos de auditoría con sus respectivos papeles de trabajo. ¿Listo? Y al final, ya como entrega final, pues es el informe final. El informe final está compuesto por las cartas, el memorando de planeación, los tres papeles de trabajo y unas conclusiones del informe, que es la opinión que está dando ustedes como auditor. Entonces, acá en esta parte de esta actividad, ustedes van a identificar esos papeles de trabajo y ese hallazgo. Entonces, les voy a compartir acá. La vamos a dejar mejor así. Entonces, en la vamos a dejar así. En la parte de la ejecución de la auditoría se van a realizar tres papeles de trabajo. Y en esos tres papeles de trabajo, ustedes tienen que identificar un riesgo de auditoría, ¿sí? Y todos los papeles de trabajo los deben soportar. Entonces, acá les voy a compartir un ejemplo de un papel de trabajo. Por ejemplo, este es un ejemplo. Este es un papel de trabajo. Tienen el papel de trabajo. Bueno, yo acá esto es informativo, periodo tal, periodo auditado, sujeto de control, lo que esto es la modalidad de la auditoría y el área que estoy auditando, que en este caso es control interno. Entonces, en el papel de trabajo debe ir las actividades a realizar. Entonces, verificación de la actualización del MESI, que es el que aplica las entidades públicas, de acuerdo con el decreto tal. Entonces acá coloco la actividad que yo voy a realizar. Después coloco el desarrollo de la actividad. Entonces, sistema de control interno. Entonces acá hablo cómo desarrollé la actividad para poder buscar la evidencia de auditoría. Todo esto está relacionado con cómo la desarrollé. Ya después de yo hablar de cómo lo desarrollé, y lo que fui haciendo durante todo el proceso, porque como ya acá estoy evaluando el departamento de control interno, pues tengo que explicar cómo lo voy a evaluar. Genero unas observaciones, ¿sí? Ya como auditor, después digo, ¿qué observaciones encontré yo? Entonces, en este caso, dice, para dar cumplimiento al citado, una más cortica,
Para la planeación de la actualización no se realizaron tareas programáticas frente a la actualización del Código de Ética de Valores y su socialización. Cabe anotar que no se evidenció seguimiento a las actividades de bienestar laboral y de salud ocupacional, plan de incentivos laborales, plan de capacitaciones. Aunado a ello, se deben realizar de manera conjunta, incluyendo la participación activa de los funcionarios de la entidad. Entonces, después de yo haber explicado cómo desarrollé todo este papel de trabajo, aplicando una de las actividades que dije que iba a hacer en mi memorando de planeación, coloco las observaciones de lo que yo encontré. Otra observación. En cuanto al organigrama de la alcaldía, no ha sido divulgado y socializado a los usuarios y partes interesadas en lugares y sitios visibles. ¿Cómo identifiqué eso? Porque no encontré el listado de asistencia a la capacitación del organigrama. 5. No se evidenciaron cronogramas de formación y capacitación. No se evidenció que las políticas y procedimientos de desarrollo de talento humano que sean difundidas y conocidas en todos los niveles de la entidad, permitiendo el conocimiento de la mayoría de los funcionarios en cuanto al modelo estándar de control interno MESI, al igual que la actualización frente al decreto 943 de 2014. Y acá hay diferentes tipos de observaciones. ¿Listo? También tengo otro para compartirles que es del área de almacén. Sí, señor, dime. ¿Las observaciones siempre tienen que ser de algo que no se encontró o pueden ser positivas también? Pues pueden ser positivas. Se verificó y se encontraba todos los estatutos firmados por cada uno de, bueno, algo así, puede ser positiva. Cuando yo la coloco negativa es porque la voy a convertir en un hallazgo o en un plan de mejora, no siempre es un hallazgo, pero también puede ser positiva. Porque como yo estoy verificando esa información y si se encontró que todo está bien, digo que todo estaba bien y ya, no hay necesidad de especificar porque encontré que todo estaba bien. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Bueno. Les voy a seguir buscando el otro. Entonces acá, por ejemplo, este. Entonces todos son iguales, acá en la parte pues como el encabezado, las actividades que yo voy a desarrollar, entonces visita e inspección de almacén, manejo de inventarios, entradas y salidas, desarrollo de las actividades, entonces acá hablo de cómo las desarrollo y bueno, acá lo que quiero fue hablar de una vez de las observaciones. En algunos papeles de trabajo yo puedo dejar evidencias de fotos o de facturas o de documentos que yo realice, que yo pues identifique. Por ejemplo, si observaron elementos que según el funcionamiento encargado de almacén corresponden a la EPC sin que exista un inventario y control de estos. Por lo general, cuando yo dejo pruebas es porque encontré un hallazgo de algo que no están haciendo ellos, ¿sí? Si yo lo que quiero es informar que todo está quedando correctamente, pues no tengo necesidad de generar. Solo tengo que hacer una observación general donde voy a decir que se realizó el proceso de verificación, pero se encontró que todo funcionaba de la manera como decía el manual de procedimientos, o no se encontraron observaciones para mejorar. Y así aplicaría una observación general. ¿Listo, chicos? Venga, les voy a compartir otro hallazgo.
Por ejemplo, este. Esta es una auditoría de una empresa X, entonces acá habla del periodo, la parte pues del encabezado de acá dice actividades de desarrollar, esta es una auditoría financiera, del balance general a 31 de diciembre, analizar los estados financieros, balance general comparativo que determinen horizontalmente la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida en los estados financieros. Acá se coloca la observación de lo que ellos hicieron, lo soportan con el análisis que hizo, porque esto es una prueba sustantiva, ¿no? Que están comparando la información. Y esa sería y acá deben colocar la observación de lo que encontraron. Entonces, para el pasivo, las cuentas que reflejan diferencias entre balance general y el mayor balance son las siguientes. Entonces, como ellos comparan lo que es el balance general, el que presentaron con el libro mayor y balance, ellos colocaron como evidencia para poder generar un hallazgo diferencias. Y eso es lo que están colocando en la observación, y así generan el hallazgo de auditoría. Venga, miramos a ver esta cuál es. Todo esto es con los estados financieros. Bueno, está toda relacionada con los estados financieros. Los bancos. Entonces, por ejemplo, actividad de desarrollo, está relacionada con los estados financieros, pero se están verificando los bancos. Entonces, actividad de desarrollar, esta cuenta se encuentra conformada por el disponible con que encuentra la empresa en las diferentes entidades bancarias. Entonces, acá lo que vamos a realizar es una comparación entre lo que tienen los bancos y lo que hay en la contabilidad. Desde las cuentas de banco se puede observar que la empresa Muelle y Repuestos presenta saldos en sus cuentas tanto en los corrientes como en los de ahorro y como INECOS durante la vigencia del 2017, excepto la cuenta del ahorro del Banco de la Vivienda con un saldo de tal, lo cual se informa que sería mejor trasladar el saldo de dicha cuenta a la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá. Por lo general, las observaciones que que se realizan son con observaciones y con hallazgos para que podamos aprender a identificar un hallazgo de auditoría. Mejor dicho, uno como auditor dejaría una observación positiva como para informar de que yo sí realicé ese proceso, como decía el memorando de planeación. Pero realmente yo hago un papel de trabajo cuando encuentro un hallazgo, porque tengo que soportar mi evidencia. ¿Sí, Joan Esteban? Por eso es que yo hago un papel de trabajo, porque encontré un riesgo y necesito documentarlo. Esa es la razón por la que se hace un papel de trabajo. Cuando todo está bien, yo lo que hago es mencionar que se realizó el proceso según el memorando de planeación o la actividad a realizar, pero se encontró que todo funcionaba bien. Y no tengo que dejar soportado nada porque todo estaba bien. O sea, técnicamente tenemos que encontrar una falencia para poder hacer el papel de trabajo y el hallazgo. Sí, tendríamos que hacer el hallazgo. Ok. ¿Sí? Porque para poder nosotros para poder dejarlo soportado y documentado. Venga, busco otro ejemplo. Bueno, por ejemplo, ese es un hallazgo para nóminas. Entonces acá están revisando los aportes a salud y pensión. Entonces la actividad a desarrollar
sería verificar el saldo que reporta la cuenta de aportes de seguridad social y pensión de la vigencia 2014. Entonces, por ejemplo, acá en el desarrollo de las actividades, colocan las observaciones y de acuerdo con la información suministrada y después de revisar las plantillas de pago, se encontró que el municipio de tal cumplió con la cotización del sistema de seguridad social. Entonces, acá se colocaría que se tiene uno que organizar para que se encuentren diferencias, porque realmente nunca pues, no quedarían, pero para el hallazgo algunas empresas pueden tener esta información incorrecta. Acá se revisa la planilla y se revisa el balance y ahí es donde se encuentra la información y así yo lo vuelvo un hallazgo de auditoría y lo estoy documentando. ¿Cuáles serían mis soportes acá? Pues la planilla del pago de la seguridad social, donde me dice que el valor es diferente. Entonces, chicos, como tal, estos serían ejemplos que ustedes pueden tener para poder realizar su auditoría o esos papeles de trabajo. Entonces vamos a realizar la tarea es realizar 3 papeles de trabajo, elaborar en la parte de ejecución de la auditoría 3 papeles de trabajo de la auditoría realizada en los cuales se va a identificar los hallazgos o riesgos de auditoría con sus respectivos papeles de trabajo. Yo puedo generar 4 observaciones, ¿sí? En un hallazgo de auditoría puedo hacer 4 observaciones, una puede ser positiva y las otras negativas o de todas solamente encontré una negativa, ¿sí? Mientras aplicaba esa fase de la auditoría. Y ya con esto pues está la parte del informe de auditoría. Entonces acá en la plataforma les voy a compartir la tarea. ¿Cómo vamos a hacer con esta tarea? Pues esta semana ustedes la realizan. El próximo fin de semana que ya sería para tarea queda desde hoy hasta el martes 6. El martes 6 vamos a trabajarlo igual que en el memorando de planeación. En la próxima clase lo que hacemos es revisarlo y ya al revisarlo pues ya quedaría para observaciones que de pronto ustedes deban realizarle y ya en la siguiente clase sería ya la entrega final. ¿Listo, chicos? En esta parte de esta tarea también habla de la fase del informe, ¿sí? Por lo general, el informe ya es como entregar toda la información que uno tiene o es como presentarme a mí la información ya final del trabajo. Entonces, las cartas corregidas para quienes tienen que corregirlas, el memorando de planeación corregido y ya los papeles de trabajo completos. Y al final, una conclusión de lo que se encontró. Porque es que en la parte del informe, esta fase se concluye el proceso de auditoría. ¿Están viendo mi diapositiva, cierto, chicos? Sí, señora. En esta parte se concluye el proceso de auditoría, donde el auditor, amparándose en los papeles de trabajo debidamente agrupados y referenciados, procede a elaborar el informe, pero previamente debe asegurarse de lo siguiente: cumplimiento del plan de trabajo y programa de auditoría. Entonces, cuando yo estoy elaborando mi informe, pues debo asegurarme de que yo cumplí con todo lo que decía el memorando de planeación. Incluso en mi informe, ya en mi conclusión, porque nosotros lo vamos a manejar como una conclusión, coloco que se realizaron todas las actividades que yo describí en el memorando de planeación, donde al momento de ejecutarlas se encontraron
se realizaron los debidos papeles de trabajo para poder identificar si existía algún riesgo de auditoría. Y ahí están los hallazgos que ustedes van a generar. Luego está, cuando es de estados financieros, pues la correcta presentación de los estados financieros, la suficiencia de la evidencia obtenida sobre las excepciones detectadas, el efecto de las excepciones que pueden distorsionar en forma importante los estados financieros, ¿sí? Pues toda la información que yo tenga relacionada con esta parte. Ya para esta fase del informe de auditoría, pues se aplican estas NIAs, que no las alcanzamos a leer, pero sí les invito a que ustedes las revisen. La NIA 220 que habla de control de calidad de trabajo de auditoría, la 580 que habla de representaciones de la administración, la NIA 700 que habla del dictamen del revisor fiscal, pero eso está más relacionado solo con los estados financieros. La NIA 710 que son comparativos, las 570 que es la empresa en marcha, las 600 utilización del trabajo de otro auditor, la 610 que es con consideración que el trabajo de auditoría externa, la 620 utilización del trabajo de un experto y la 800 dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría con fines especiales. Entonces cada una de estas NIAs están relacionadas con esta parte. Esta NIA 800 pues también está relacionada con los estados financieros, porque por lo general las NIAs a veces todas se relacionan con la parte financiera. Pues les invito a que lo lean, chicos, y pues ya podemos generar como esa parte del informe. ¿Listo? Entonces ya para terminar la clase, pues vamos a empezar a trabajar en esos papeles de trabajo. Les voy a compartir estos ejemplos que les coloqué acá. ¿Listo? Para que les sirvan como de plantilla. ¿También puedes subir esas diapositivas, las que está presentando? Sí, ya también voy a cargar las diapositivas. ¿Listo? Pues acá están todas, ¿no? Todas las clases. Sí, pero pues como se las va actualizando clase por clase. Exacto, sí. ¿Listo, chicos? Ya les cargo, ya les subo todo eso a la plataforma y podemos empezar a trabajar en los papeles que trabajo. No sé si alguno tenga alguna pregunta con respecto al memorando de planeación. Bueno, me imagino que no. Entonces ya empecemos a trabajar con los papeles de trabajo. ¿Listo, chicos? ¿Listo, chicos? Sí. Sí, señora. Sí. Bueno. Les voy a dejar esto aquí en la plataforma. Aquí está esta parte que es la parte de la ejecución. Acá en material bibliográfico les voy a compartir las diapositivas, ¿listo? Acá quedaron las diapositivas en PDF. Listo. Listo, chicos, entonces yo quedo pendiente en lo que queda de la clase en caso de preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Que tengan un buen día, chicos. Gracias, profe. Bueno, igual quedo acá pendiente en caso de que tengan preguntas. O que quieran que revise algo del memorando de planeación, de lo que llevan realizado.